Y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas a esta hora, que pasan por el drama de los venezolanos que se han visto en la necesidad o han tomado la decisión extrema de tomar un bote para buscar un mejor destino. Y en el peor de los casos, bueno, han dejado su vida en ello. Ayer, en Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, se discutió el problema. Francamente, fue impactante ver la actitud del embajador de Trinidad y Tobago tratando de entorpecer o sabotear el discurso que ofrecía el embajador designado por la Asamblea Nacional, Gustavo Tarre Briceño, advirtiendo de la gravedad del asunto y sobre todo pidiendo responsabilidad a las autoridades de Trinidad por estos hechos, además por el trato inhumano que han ofrecido algunos, si no la mayoría, de los migrantes venezolanos. Ayer, bueno, Gustavo Tarre Briceño pedía una averiguación independiente, incluso con la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre lo que ocurrió con estas víctimas mortales que aparecieron, cuyos cuerpos aparecieron en el mar y en las costas venezolanas. En las horas de la noche hubo una protesta, como lo destacaban algunos medios de comunicación ayer, y hay imágenes, hay videos en redes sociales de los habitantes de Güiria pidiendo bueno, que no cesen la búsqueda del resto de personas que continúan desaparecidas. No es la primera vez. Y en el peor de los casos y la mayoría de las reacciones que hemos visto señalan la razón primigenia del problema, que es, bueno, la crisis institucional que atraviesa nuestro país, producto de la decisión de un grupo de personas de permanecer allí a costa de lo que sea. Esto lo decimos nosotros. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Un placer estar de nuevo en tu programa y un saludo muy cordial al equipo y sobre todo a la audiencia de tu espacio. Un gusto conversar con usted, diputado, varios temas que tienen que ver. Le pediría una primera valoración, lo hemos visto en redes sociales, sobre lo que ha ocurrido o lo que está pasando con los venezolanos que huyen desesperados y que, bueno, ponen su vida en riesgo por buscar un mejor destino, producto de la crisis profunda que afecta a nuestro país, y sobre todo le pediría una reacción sobre la actitud que ha asumido en este caso concreto el régimen venezolano y el gobierno de Trinidad y Tobago. Lo escuchamos. En primer lugar, es desgarrador el ambiente que hay en el oriente venezolano por esta tragedia, que no es la primera. Son centenares los venezolanos que están desaparecidos precisamente en el trayecto de estado Sucre y de Delta Macuro hacia la isla de Trinidad, en lo que se conoce como el Caño, la Boca de Dragón, que es la desembocadura del Orinoco, ahí en la bitácora de Cristóbal Colón, cuando entraba al Orinoco, su tercer viaje, describía ese espacio de mar como una montaña de agua que se le venía encima, y eso es literalmente lo que ha hecho naufragar a decenas de embarcaciones en ese sector. Ahora, desde luego, la cifra de personas desaparecidas es en este momento no definida, porque hay bandas que trafican con personas y con el drama de los venezolanos que no encuentran comida, que no encuentran salud, y se aventuran a ir en estos peñeros, que son botes muy frágiles, en esas embravecidas aguas. Ahora bien, la responsabilidad obviamente, en primer lugar, es del sistema de mafias que se ha entronizado en Venezuela, que ha acabado, que ha destruido nuestro país, y en segundo lugar, la deshumanización de un régimen que es precisamente colaborador en sintonía con el régimen de Nicolás Maduro. Me refiero al gobierno de Trinidad y Tobago,
que de manera absolutamente criminal ha lanzado al mar a estas embravecidas aguas, incluso en medio de tempestades, a niños, a mujeres, a ancianos, en embarcaciones que al final han naufragado, como es el caso de este reciente donde perecieron. Hasta ahora se han recuperado 25 cuerpos flotando en las aguas del estado Sucre. Es una situación dramática. Anoche efectivamente hubo manifestaciones en Güiria, hay manifestaciones también en Caracas, protestas ante la Embajada de Trinidad y Tobago, y la actuación de representantes ante la Organización de Estados Americanos es realmente vergonzosa. Yo en lo particular como parlamentario del estado Anzoátegui, donde han perecido también residentes, familias enteras, concretamente del Tigre, que iban en esas embarcaciones, había solicitado precisamente una investigación independiente, internacional, contra ambos regímenes, el de Venezuela y el de Trinidad y Tobago, por estas muertes de venezolanos. Afortunadamente, la alta comisionada para Derechos Humanos, la señora Bachelet, ha anunciado que abre una investigación. Ayer en la OEA se hizo lo mismo, y esperamos que ACNUR y los organismos que se encargan de los refugiados pues tomen cartas en el asunto, porque Trinidad y Tobago está violando flagrantemente las normas de no devolución de refugiados, y desde luego una violación descarada, inhumana, criminal, cruel contra estos venezolanos que lo que buscan es precisamente una oportunidad para vivir más dignamente. Diputado, nos interesa mucho conversar con usted acerca de lo que viene. Estamos a 17 de diciembre, faltan escasas 3 semanas para la instalación de la Asamblea Nacional para el periodo que comienza en enero de 2021, y bueno, hay preocupación en Venezuela y en la comunidad internacional sobre la crisis institucional que se avecina, que amenaza con profundizarse. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema, sobre el principio de continuidad constitucional que ha invocado el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó? Lo escuchamos. Efectivamente, ayer se instaló la comisión delegada que precisamente rige en el periodo entre el 15 de diciembre al 15 de enero, en periodos normales. En esta oportunidad, que es el último año del periodo para el cual fuimos electos en el 2015, vencería el 4 de enero a las 12 de la noche. Ahora bien, no se han registrado, a juicio de la comunidad internacional o buena parte de ella y de la inmensa mayoría de los venezolanos, las elecciones para renovar el poder legislativo en Venezuela. En consecuencia, no se puede dejar un poder público como el poder legislativo en un vacío, en la nada. Si no reconocemos las elecciones parlamentarias, la farsa que se produjo el 6 de diciembre, pues mal podríamos abandonar las posiciones del poder legislativo. Entonces aquí se presenta toda una discusión de qué va a pasar a partir del 4 de diciembre. A decir verdad, todavía no se ha decidido. La comisión delegada ha convocado a una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, en principio para hoy, que fue diferida para mañana, donde se va a comenzar a discutir los mecanismos que implican incluso hasta la modificación del Estatuto de Transición que fue aprobado por la Asamblea Nacional. De manera que, María Alejandra, no podría yo darte una posición definida, porque aún no se ha debatido el mecanismo que debe regir este periodo extraordinario del Poder Legislativo venezolano. Lo cierto del caso es que la comunidad internacional, perdón que lo interrumpa, diputado, ¿cuál es su se ha posición en lo personal? ¿Qué tendría que hacer el Parlamento? María Alejandra. Sí, no, perdón que lo interrumpa. ¿Cuál es la posición que debería asumir el Parlamento según su opinión personal, diputado? Nosotros vamos a revisar en primer lugar las alternativas. Hay una que señala que el Pleno de la Asamblea Nacional debe reinstalarse el 5 de enero, presencialmente, ¿no? El Pleno de la Asamblea Nacional para
seguir representando el poder legislativo que legítimamente fue electo en el año 2015. Hay otra tesis que señala que se vence el periodo ordinario y el 4 a las 12 de la noche y comienza un periodo extraordinario, y la propia Constitución establece que ese periodo extraordinario de sesiones debe ser cubierto por la comisión delegada. Sin embargo, para que haya comisión delegada tiene que haber alguien que lo delegue, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, hay una serie de vericuetos jurídicos y políticos que hay que considerar previamente. Por lo pronto, la buena parte de la comunidad internacional, encabezada por la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, han dicho que no reconoce la farsa electoral realizada el 6 de diciembre. En consecuencia, reconoce que la única representación legislativa legítima fue la electa en el 2015, que debe seguir funcionando hasta que se produzcan elecciones limpias y transparentes como están planteadas. Esa es la situación, María Alejandra, lo que te puedo decir en el día de hoy. Ahora, nosotros vamos a analizar estas situaciones mañana en la sesión plenaria, cuando, bueno, nos presentaremos algunos argumentos y documentos para tomar una decisión antes del 4 de enero a las 12 de la noche. Diputado, el canciller de Chile dio una declaración sobre nuestro país. El canciller del presidente del gobierno, el presidente Sebastián Piñera, Andrés Ayamán, él decía, en principio fue un grave error, según su opinión, de la administración Trump plantear frente al caso venezolano que todas las opciones estaban encima de la mesa. Y en segundo lugar decía, debe haber una convergencia entre el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, el Grupo de Estocolmo y Estados Unidos para que la comunidad internacional hable sobre Venezuela con una sola voz. Y la segunda convergencia, según la opinión del ministro de Exteriores chileno, debe producirse en el interior de la oposición venezolana, que tiene un grado ostensible de fragmentación. Yo le ruego permanezca unos minutos más, no sé cómo está de tiempo. Al regreso me gustaría conocer su opinión sobre esta declaración que acaba de ofrecer el canciller de Chile de cara al futuro político del Parlamento y el futuro político de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con el diputado Omar González de la fracción 16 de julio del Partido 20 de Venezuela sobre el destino político de nuestro país. Bueno, faltan escasas 3 semanas para la instalación del Parlamento venezolano y la posible continuidad constitucional de la actual Asamblea, con el impacto político nacional e internacional que esto va a tener. Yo le dejaba una inquietud, diputado, y le mencionaba esta declaración, una entrevista que ofrece a La Razón de España el canciller chileno, donde menciona los puntos que le comenté. En principio, según la opinión del ministro de Exteriores del actual presidente Sebastián Piñera, fue un error de la administración Trump plantear frente al caso venezolano que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y por otra parte, él plantea la necesidad de tener una sola voz
de la comunidad internacional hacia nuestro país y la necesidad de unificar criterios en el seno de la alternativa democrática. ¿Qué nos dice sobre estos temas? Lo escuchamos. En primer lugar, no creo que haya sido ningún error de la comunidad internacional y mucho menos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a plantear que todas las alternativas están en Venezuela. Quizás errores de parte nuestra de no haber insistido en la necesidad de que la comunidad internacional interviniera con mucho más decisión frente al asalto de mafias, de organizaciones criminales que se han apoderado del país. Parte de lo que hablamos al principio, de lo que está sucediendo en el estado Sucre, donde los carteles de la droga tienen el territorio ocupado, como está sucediendo en el estado Bolívar, con la FARC, con el ELN, con grupos del terrorismo islámico, lo que está sucediendo incluso en buena parte del territorio nacional, incluyendo Caracas, con grupos paramilitares fuertemente armados que tienen territorio, tienen hasta su propia moneda, como pasa con las piedritas en el 23 de enero o en la Cota 905, en fin, ese diagnóstico que conocen los venezolanos de las organizaciones criminales que se han apoderado de Venezuela no puede ser tratado como un Estado soberano porque nosotros estamos ocupados. Esto sin hablar de la ocupación de las Fuerzas Armadas cubanas que están en los cuarteles, están en las oficinas de identificación, en las notarías, en los registros, los rusos, los chinos, los iraníes. En fin, Venezuela es un territorio ocupado. Entonces, más bien la comunidad internacional ha sido tímida frente a lo que está sucediendo, impulsando a casi 6 millones de venezolanos a migrar desesperados para salir de este país que está en proceso de destrucción, o prácticamente destruido. De manera que el diagnóstico es cerrado, pero efectivamente el año 2021 es sumamente complicado, se nos presenta distintos escenarios en el plano internacional y en el plano nacional. Efectivamente, en el plano internacional, cada vez es más claro la necesidad de la aplicación de la responsabilidad de proteger, que es una doctrina de las Naciones Unidas. La OEA debe aplicar el artículo 8 del TIAR. En Venezuela nosotros debemos aprobar de una vez por todas el 187 numeral 11 que permite una intervención militar humanitaria para restablecer y neutralizar estos grupos violentos y restablecer la paz en Venezuela y la ayuda humanitaria que tanto se necesita. Pero igualmente en lo interno, tiene razón, hay que buscar mecanismos que permitan precisamente o una ruptura definitiva de las organizaciones que lejos de buscar poner fin a esta situación, es decir, lograr el cese de la usurpación, sino que más bien han facilitado una cohabitación con esta tiranía, o buscar fórmulas que permitan una alineación con el objetivo fundamental de utilizar esa fuerza interna que desde luego la tiene la oposición en Venezuela para dar al traste con toda esta situación. Es decir, el año que viene es muy complicado, se percibe que puede haber represión, aumentar la represión de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los opositores. Es posible incluso que la posibilidad de una elección de gobernadores y alcaldes con esta fraudulenta estructura que ha montado el régimen para asegurarse los triunfos, como pasó el 6 de diciembre con este CNE, con por supuesto, fraudulentas formas de hacer procesos comiciales, o definitivamente aceptar lo que es la solicitud de la comunidad internacional y de los venezolanos de unas elecciones parlamentarias, unas elecciones presidenciales, unas elecciones de gobernadores, unas elecciones de alcaldes, con observación internacional, regidas por la OEA, por las Naciones Unidas, con una depuración del registro electoral permanente. Es decir, los escenarios están planteados de manera muy compleja, tanto en lo interno como en lo externo, María Alejandra. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Se suma a nuestra mesa de debate, me dicen Perkins Rocha, él forma parte de Soy Venezuela, también de Vente Venezuela.
es abogado, formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. A gusto con tu programa. Un gusto conversar con usted. Escuchaba la última parte de la intervención del diputado Omar González y yo iniciaría a partir de allí. Le preguntábamos al parlamentario sobre las declaraciones que ha ofrecido al diario La Razón de España el canciller de Chile, un país aliado de la Asamblea Nacional, de la búsqueda de la democracia en nuestro país. Él advertía sobre la necesidad de tener una sola voz en el caso de la comunidad internacional sobre Venezuela. En su opinión, reconocía en su opinión que había sido un error de la administración del presidente Trump plantear que todas las opciones estaban sobre la mesa en el caso de nuestro país y destacaba la fragmentación de la alternativa en territorio nacional internamente y la necesidad de unir criterios también en este sector que hace vida en Venezuela. Yo le pediría un comentario inicial sobre estos tres temas. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el diputado González en el sentido de que la frase dicha por el presidente de Estados Unidos nos ayudó de alguna manera a incluir dentro de la política venezolana, dentro de la política de la oposición venezolana, elementos de presión importantes y abrió caminos que efectivamente demostraron que todas las opciones estaban planteadas en su momento. Esa frase de alguna forma sirvió como sostén de acciones importantes que se tomaron más allá incluso de presiones políticas estrictamente y que fueron al terreno de la justicia internacional. Por ejemplo, es innegable la importancia que ha tenido no solamente las sanciones económicas al bolsillo directo de los personeros del régimen de Maduro, sino las decisiones de carácter judicial que el Departamento de Justicia norteamericano tuvo en relación con el régimen. No solamente ponerle de alguna forma precio a una actuación, precio a la cabeza, en pocas palabras, de Maduro y sus acólitos cercanos, sino adelantar juicios muy importantes, como por ejemplo el juicio que lleva la justicia ordinaria norteamericana contra los sobrinos de la señora Cilia Flores. Es decir, todas las opciones estuvieron en algún momento sobre la mesa, pero no todas las opciones fueron manejadas por la oposición venezolana. Todo lo contrario, se debilitó el camino de la fuerza y se debilitó el camino del cese de la usurpación. Pareciera que el lobby internacional que hicieron los personeros del G4 fue un lobby encaminado a una sola opción, la opción electoral y no la opción del cese de la usurpación. Doctor Perkins Rocha, tenemos que hacer una pausa por ir a policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Nos interesa mucho conocer su opinión acerca del principio de continuidad constitucional, un tema que está abierto al debate. Falta muy poco tiempo para la instalación de la Asamblea Nacional en enero del año 2021 y, lo decíamos, la comunidad internacional, al igual que los ciudadanos de nuestro país, ven con preocupación lo que puede ocurrir a partir de esa fecha. Le ruego permanezca con nosotros. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, que pasa por lo que va a ocurrir en el mes de enero del año 2021, la posible continuidad constitucional o no del actual Parlamento. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha, él es abogado, formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, formó parte de 20 Venezuela, también de Soy Venezuela. Y yo le he dejado una inquietud, doctor Rocha, sobre este tema, el principio de continuidad constitucional que ha invocado el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, cuando hablamos de tesis jurídicas, a veces nos quedamos en solamente la etiqueta, ¿no? A mí no me gusta la frase continuidad administrativa, mucho menos continuidad constitucional, mucho menos continuidad administrativa, pero en todo caso, ella representa algo significativo. Más allá de que esto fue utilizado erróneamente en un pasado por un grupo para justificar la permanencia de Chávez en el poder, cuando era evidente que no sabemos si estaba muerto o estaba, en todo caso, estaba absolutamente privado de todas sus capacidades físicas e intelectuales. Más allá de eso, lo importante era preservar la voluntad soberana que se manifestó en diciembre del 2015 y que todavía hasta el 5 de enero permanece incólume, más allá de la estructura, ¿no? Creo que en la discusión se ha llevado a si se debe mantener o no la Asamblea, cuando en definitiva lo que hay que proteger es la voluntad soberana que se manifestó en diciembre del 2015, que es lo que legitima de alguna manera el desempeño de los diputados. Pero tenemos en este caso dos tipos de legitimidad, la legitimidad de origen y la legitimidad en el desempeño. Yo no dudo de la legitimidad del origen y creo que esa legitimidad de origen, como bien lo dije, se mantiene todavía porque no ha sido posible que incólumemente este Parlamento actual haya podido funcionar. Bueno, no solamente fueron perseguidos, encarcelados, desalojados de su sede natural, sino que fueron absolutamente diezmados en lo económico y en lo presupuestario. Ha sido realmente encomiable lo que ellos han podido mantenerse para poder funcionar. Sin embargo, me preocupa que frente a la Asamblea Nacional fraudulenta, producto de las elecciones del 6 de diciembre, va a arrancar el próximo año en la sede natural del Parlamento Democrático que lo desalojó. Esa asamblea fraudulenta va a tener recursos económicos, va a tener recursos militares, va a tener coacción física para generar una apariencia de poder que la única forma de poder diferenciarnos de ellos es con una agenda que implique tareas políticas concretas. Lo que debería dedicarse ahorita la Asamblea Nacional es qué agenda nos va a presentar para el 2021. Si es la misma agenda que hasta ahora hemos tenido, encarnada en el señor Guaidó y en el grupo del G4, haciendo un lobby internacional para elecciones y de alguna forma siendo errático en los planteamientos, por un lado un día hablas del R2P, por otro lado del día hablas de comité de postulaciones electorales, es decir, contradictoria. Yo temo que frente a este monstruo creado el 6 de diciembre por el régimen y parte de una oposición podrida que lo denunciamos en el pasado y que nos dijeron cuando lo denunciábamos que éramos contrarios a la unidad, pues bueno, esa podrida parte de la oposición más el régimen van a dominar la esfera política y van a desfigurar y vaciar absolutamente de contenido lo poco o mucho que quede con tesis jurídicas como la continuidad constitucional o cualquier otra tesis jurídica. En pocas palabras, aquí más importante que la justificación jurídica para permanecer en el 2021 de la Asamblea Nacional Democrática
va a ser cuál va a ser la agenda que nos presenta a los ciudadanos, para que los ciudadanos respondan si es útil o no es útil jugar a favor de esa Asamblea Nacional. La pregunta que el ciudadano se hace es, ¿para qué me es necesario ese Parlamento? Ese Parlamento no es necesario para dictar leyes que nadie va a cumplir. Ese Parlamento se va a ubicar dentro de la tiranía que estamos viviendo y va a buscar fórmulas de salidas políticas a este drama delictual que estamos viviendo. Si eso me lo responde la Asamblea Nacional y sus ejecutorias y desempeño apuntan hacia esa vía, yo como ciudadano las acompaño. Pero si me vas a reeditar lo que hiciste en el 2020, no solamente es que no te acompaño, es que te vas a difuminar el ambiente, vas a irte como un vapor hasta que vas a desaparecer completamente. Doctor, no quisiera desaprovechar la oportunidad brevemente para preguntarle su opinión sobre lo que puede ocurrir si continúa la represión que hemos visto en nuestro país, a pesar del informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que encuentra elementos para pensar que se están cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, el monstruo se sofistica, o sea, el monstruo se depura. La represión va a continuar, pero no va a continuar como hasta ahora ha sido masivamente. Probablemente va a intensificarse, pero selectivamente. Ellos van a escoger con pinzas aquellos sectores de la oposición venezolana sobre los cuales van a ejercer su poder represivo, porque saben que todos los ojos internacionales están sobre ellos y la Corte Penal Internacional avanza en sus exámenes con mucha lentitud, pero gracias al impulso que le dio el secretario general de la OEA, el regaño que le dio el secretario general de la OEA, pues bueno, hay como se recobra de alguna manera algún tipo de velocidad. En pocas palabras, todo el hemisferio está pendiente de las decisiones represivas del régimen. Ellos no van a dejar de hacerlo, pero lo van a hacer sofisticadamente y selectivamente. Frente a eso hay que tener en consecuencia una respuesta política y ciudadana. La respuesta política y ciudadana no puede quedarse en la tibia, acción como la consulta popular que recientemente tuvimos. Tenemos que plantearnos una agenda distinta para el 2021. Ciudadanos y poder parlamentario, que es lo que todavía queda. Si esa agenda no se construye sobre la base de una única vía, que es la más importante, la que todos pedimos, que cese la tiranía. No pedimos elecciones, no pedimos contubernios, pedimos simplemente que se desaloje el régimen tiránico que nos somete. Si esas acciones no se componen con lo que queda del Parlamento, con los ciudadanos activos que todavía permanecemos sobre el territorio y parte de la comunidad internacional que no se siente motivada frente a esta oposición errática, bueno, el 2021 vamos a ver en el primer semestre cómo desaparece lentamente lo que quede del Parlamento y veremos cómo esa Asamblea Nacional fraudulenta, electa fraudulentamente el 6 de diciembre, va a imponerse en una legitimidad forzada. Eso va a ser una realidad. Repito, lo que hay que revisar más que la tesis jurídica de permanencia es cuál es la agenda que tú me vas a brindar en el 2021. Si tú te vas a conservar en el 2021 para dictar leyes que nadie cumple y para tener foros virtuales que nadie oye, bueno, tú te vas a perder. Si tú en cambio me planteas a mi ciudadano una agenda nueva para el cese de la usurpación y hablas en concreto de acciones internacionales con la DEA, con la OFAC, cosas que puedan ser materializables, probablemente tendremos un escenario mucho más favorable para rescatar la República en el 2021. Doctor Perkin Rocha, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo cierro con un titular, una buena noticia en medio de tantas tribulaciones. La Unión Europea comienza proceso de vacunación el próximo 27 de diciembre y esto es una buena noticia porque avanzamos en el camino de frenar el impacto de la pandemia de coronavirus en el mundo. Habrá que ver cuándo nos toca en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 horas UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en dos detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo. Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión. Y por primera vez en la historia de la humanidad, se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión